Yo fui a abortar fría como una piedra y cuando salí no sentí nada porque yo iba totalmente desconectada y de la misma forma que entré salí. Entonces pues no sentí nada. La culpa apareció en el momento en el que yo fui consciente de que lo que aborté fue la vida de mi hijo, o lo que yo creo que fue mi hija. Porque cuando vamos a abortar, además de frías y alexitímicas, vamos muchas veces con una idea falsa de que lo que tenemos en nuestro vientre no es más que un amasijo de células. Entonces a eso no se le da valor. O sea, nadie hace duelo por quitarse una verruga. Entonces, cuando tomé conciencia de eso, que realmente yo estaba embarazada de mi hija y lo que aborté fue la vida de mi hija, pues automáticamente el sentimiento de culpa fue tremendo y volví a esa identidad mía anterior de que yo era mala, malísima, una mujer desalmada y que como tal pues tampoco te mereces nada bueno en la vida. Yo a los pocos meses de abortar, bueno, al medio año de abortar, empecé una terapia, una psicoterapia. No tenía nada que ver con todo aquello, sino que era porque yo desde la universidad venía sufriendo vértigos cada X tiempo y aunque a mí me lo achacaban a un fallo físico, digamos, yo en algún momento me di cuenta de que eso tenía que ver algo con la psique. Entonces empecé esta psicoterapia y ahí fue que empecé como a ver mi realidad, a descubrir mi realidad, mi identidad, empecé a reconectar todas esas conexiones emocionales, pasionales y para mí una novedad la espiritual y eso pues claro, me hizo enfrentar muchas cosas que yo tenía tapadas y muy escondidas debajo de la alfombra y entre ellas pues todo el dolor de la pérdida de mi hijo. Sí, a mí el perdón se me resistió muchísimo porque aunque se me insistía tanto en la terapia como en mi entorno cercano el que, pues bueno, que mientras estamos vivos pues tenemos que buscar el tener una vida digna y feliz y que al final había sido un error, a mí se me hacía como imperdonable, ¿no? Me parecía como tan desalmado, tan cruel que no conseguía perdonarme. Y fue cuando entendí que yo había sido una víctima de un sistema enfermo que legitima la violencia del aborto, cuando ya empecé a sentir indignación. Y esa indignación sí que me permitió perdonarme porque de alguna forma, si yo lo veía reflejado en otra mujer, me parecía muy injusto que una mujer tuviera que pasar por eso. Entonces esa injusticia despertó en mí una indignación y desde la indignación ya me pude como comprender y me pude perdonar. Y a partir de ahí fue cuando empezó mi trabajo de reconstrucción, que aún todavía, o sea, a día de hoy todavía estoy en ello, pero lo más importante, ¿no? Que es como recuperar esa dignidad como ser humano y como mujer y también no solo la dignidad sino también la integridad. Entonces es desde ahí que hoy día pues no solo puedo hablar públicamente de este tema para tratar de visibilizar todo lo oculto y lo manipulado, sino también para ayudar a otras mujeres. Es muy frecuente que las mujeres que abortamos de forma violenta, yo no voy a decir nunca voluntaria, al año nos volvamos a quedar embarazadas. Eso es muy común. Si se llevara un registro, se vería que aquellas mujeres que han abortado reiteradamente posiblemente lo hagan en ciclos al principio de un año. ¿Qué pasa ahí? Que de forma inconsciente, porque es que el ser humano actúa muchas veces de forma inconsciente y toma decisiones de forma inconsciente, pues es muy común que las mujeres de forma inconsciente o no busquemos recuperar esa vida de nuestro hijo o hija perdida. ¿Y cómo lo hacemos? Volviéndonos a quedar embarazadas. Y esto no indica que el embarazo se acoja de una forma alegre y positiva, porque mi segundo embarazo para mí yo lo volví a vivir como un marrón. La diferencia fue que en este segundo embarazo, como yo ya había empezado con la terapia, fui a donde mi terapeuta, que primero me dio la enhorabuena y yo le dije, este no se está enterando de nada porque yo aquí vuelvo a estar en un drama vital.
o en un conflicto como mínimo. Y hubo una frase que fue mágica para mí, que marcaría un antes y un después, que fue cuando mirándome a los ojos me dijo: Leire, deja de destruir y ponte a construir. Entonces yo inmediatamente pude entender que llevaba una deriva de destrucción, pero desde la adolescencia se podría decir, que cuando no había destruido me había dejado destruir, y a la vez se me revelaba como una nueva oportunidad de construcción. Entonces, entendiendo que yo llevaba la vida de mi hijo en mi vientre, que no estaba sola, porque al menos, aunque yo estaba acompañada de mi pareja, pero a nivel profundo sí sentía que había otra persona, que era el terapeuta, que de alguna forma estaba ahí y era un apoyo como sólido. Y por otro lado es que conecté con una inmensa ilusión de ser madre de un hijo vivo y realmente, o sea, y las condiciones eran más o menos las mismas, pero ahí la importancia de sentirte acompañada y tener conciencia de tu situación como madre, porque ya te digo, en cuestión de una hora que fue la terapia, yo cambié a vivirlo como un marrón a salir súper ilusionada. Y recuerdo oír el latido de mi hijo en la primera consulta y vamos, yo me derramaba en lágrimas, pero de la emoción, porque es que realmente es un impacto, es una pasada cuando realmente escuchas ese latidito y reconoces que está dentro de ti. A ver, Lander, mi tercer hijo, él sí ya muy buscado, muy querido desde el principio. Lo que ha representado para mí es la confirmación de que cuando en la vida luchas por la vida y por el amor, cuando te das una oportunidad como persona, independientemente de cuáles hayan sido tus errores del pasado, el daño que hayas hecho o el daño que te hayan hecho, o sea, para mí Lander es la confirmación de que la vida es maravillosa, de que toda buena entrega trae sus frutos y vamos, es que no puedo expresar con palabras lo que supone para mí ser madre de Lander. A ver, la IVE, lo que llaman interrupción voluntaria del embarazo, lo que realmente es, y yo creo que aquí pocos podrán negarlo, aunque suponga un impacto, es una intervención violenta del embarazo. Entonces, cualquier violencia es traumática. No hay violencia que una pueda encajar buenamente, por mucho que se lo justifique mentalmente, diciendo, bueno, pues es un amasijo de células, no es el momento, no es con la pareja que yo lo quería, etc, etc, etc. Hay violencia en el cuerpo y en la integridad de la mujer, entonces como tal es siempre traumática. Las mujeres que me contactan lo hacen porque se han identificado con mi testimonio, han visto que hay otra mujer en algún lugar del mundo, porque muchas están a muchísimos kilómetros de España, ha pasado por lo mismo, es consciente de que eso ha supuesto un trauma y además lo ha superado. Entonces para ellas de alguna forma es como la esperanza de primero sentirse comprendidas, porque la mayoría de mujeres que me contactan es impresionante ver que no se lo han contado a nadie. O sea, incluso pueden estar con una pareja nueva o con la misma con la que abortaron y no han sido capaces de compartir el dolor que llevan porque sienten que nadie las va a comprender o es más, o la van a culpar. Pero no la van a comprender porque como se supone que es voluntario, claro, tú ejerciste tu voluntad, pues luego sé coherente y consecuente. Y además que se le trata siempre de quitar valor de, bueno, pues era lo que mejor te venía, ¿qué hubieras hecho tú ahora con un hijo de ese hombre que has visto que es un alcohólico, violento, maltratador? O si mira, si ahora no llegas a fin de mes, ¿cómo estarías con un hijo? Entonces, bueno, se trata de justificar, pero la mujer lo que por dentro está sintiendo es, yo me siento fatal y siento un profundo dolor porque reconozco que tengo un hijo muerto. Eso es muy doloroso y en cambio no sienten ni comprensión ni acompañamiento para llevar ese duelo. Algo que más o menos, que tampoco mucho, pero sí se suele hacer con los abortos espontáneos, aunque muchas veces tampoco se dice ya tendrás otro y pasa de página, pero en el aborto violento es que esa sensibilidad y ese acompañamiento existe brilla por su ausencia.
Entonces me contactan y lo primero que necesitan en mí es que sientan que yo las comprendo, que cuando ellas me hablan de su dolor, yo sé de qué dolor me están hablando. A mí la medida de que una mujer que está tomando la decisión de abortar escuche el latido que sale de su vientre, me parece como mínimo necesario, porque lo que no se nos puede hacer a las mujeres o a las madres gestantes es llevarnos al abortorio a ciegas, porque no seré yo la única, y me consta, que vaya a ciegas pensando que eso es simplemente un amasijo de células. Yo tengo el impacto de escuchar el latido de mi segundo hijo y es verdaderamente impactante. Entonces, cuando la ciencia, porque eso hablamos de ciencia, no es un panfleto que esté manipulado con ningún tipo de ideología, cuando la ciencia te muestra la realidad, tú ya tienes una información, digamos, fiel a lo que está siendo tu realidad, ¿no? Entonces, con esa realidad, con esa nueva conciencia, con esa nueva información, tienes que tomar una decisión, ¿vale? Que si se nos está ocultando, es decir, si para muchas mujeres o políticos o políticas el escuchar el latido del corazón supone una violentación de la mujer, ¿por qué? ¿De dónde viene esa violentación? ¿Escuchar un latido es una violentación o lo que es violento es, sabiendo que hay un latido, hacer una intervención violenta de ese embarazo? Porque la información en sí no es violenta. Lo que es violento es lo que haces cuando se tiene esa información. Porque hace muchos años, cuando la ciencia no llegaba tan lejos, pues igual desde esa ignorancia se podría decir, bueno, no pasa nada. Pero ahora la ciencia nos está diciendo, no solo hay un latido, es que si te ponen el ecógrafo igual hasta puedes ver su cabeza y sus manos. Entonces, el trauma no viene de que una madre gestante que va a abortar vea la imagen. El trauma viene de que una madre gestante se abra de piernas para que le extirpen la vida de su hijo vivo en su vientre. Eso es el trauma. Cuando lo haces a ciegas, puede que tú salgas del abortorio, como lo hice yo con la película, de que no ha pasado nada, de que todo está bien y de que puedes seguir con tu vida adelante. Pero el trauma está. Otra cosa es que tú seas consciente o no, pero el trauma está. Y si no te haces consciente, vendrán síntomas extraños, como que cuando veas a un bebé te entren ganas de vomitar, o que a los pocos días entres en una profunda depresión y no quieras vivir, o que no seas capaz de volver a mantener relaciones sexuales, etc, etc. O sea, los síntomas se manifiestan de 20.000 formas, los hay todavía mucho más violentos de los que he contado, pero el trauma está y el cuerpo lo va a manifestar sí o sí. Yo iba tan fría, tan dolida, tan desconectada de la sensibilidad humana cuando fui a abortar, que para mí sí que hubiera sido un shock, que sí que me hubiera, no violentado, pero sí me hubiera removido un montón. Porque claro, en mi película todo estaba calculado. Yo iba a ir a ese abortorio, iba a someterme a algo que no era cómodo, pero bueno, en ningún caso traumático ni violento, porque dicen que es inocuo, y yo iba a seguir con mi vida. Entonces, claro, cuando te plantan un latido y te topas con la realidad de que efectivamente ahí hay una vida y tú en tu cabeza lo tenías ya todo planeado, claro, eso echa al traste todos tus planes y te produce un conflicto muy grande, porque ya no es la liberación que supone ser, sino que ya tienes que responsabilizarte de forma consciente de qué hacer con eso que llevas tú dentro. A mí y mi familia me acompañaban haciéndome creer que eso era legítimo. O sea, yo no tenía a nadie en mi entorno diciendo, Leire, que estás embarazada, que aunque no tengas trabajo, aunque en tu pareja no te vaya súper bien, da igual, es algo súper bonito y te apoyamos y vas a salir adelante, no te preocupes, todo está bien. Yo no tenía ese respaldo. Entonces, claro, a mí me consta por mujeres que acompaño que en el abortorio han visto la ecografía. Por un error o por lo que sea, la han visto y se han quedado impactadas con el hecho de que fuera un bebé. Y aún así han tenido que seguir adelante. ¿Por qué? Porque ellas en su casa seguían con la misma violencia
con la que se fueron al abortorio. Entonces, ¿qué madre quiere traer al mundo un hijo sabiendo que cuando vuelva a casa lo que va a tener es un padre violento? Entonces, claro, ella con esa conciencia tuvo que seguir adelante. Por lo tanto, escuchar el latido o incluso mostrar una ecografía está bien, pero no sirve de nada si no se acompaña con medidas no solo psicológicas. Lo que necesitan las madres es poder. ¿Y qué poder? Pues necesitan poder pagar la alimentación, poder pagar el alquiler, necesitan poder tener una vida con lo básico cubierto para poder tener una maternidad mínimamente digna. Ya no digo siquiera de disfrutarla como se tendría que disfrutar teniendo un poder adquisitivo pues más o menos normal, sino ya el poder de poder darle lo básico a su hijo o a su hija, sumando que posiblemente igual tenga más hermanos o hermanas, y si es víctima de violencia machista, que es la mayoría de los casos, aunque no sea muy evidente, pero sí que hay un hombre que no reconoce a ese hijo, que no se compromete con esa vida, como mínimo ofrecerle un hogar alternativo si hiciera falta. Vale, yo soy feminista y eso no me lo quita nadie. Y no es para nada incompatible con la defensa de la vida, sino yo creo que todo lo contrario. Las mujeres somos muy conscientes del valor de la vida y más cuando la llevamos dentro, aunque luego pueda haber ideologías que te hagan pensar otra cosa. A ver, bueno, es que es una respuesta muy larga porque que el feminismo abrace el aborto viene de una ingeniería social que se realizó muy bien en los años 70 en Estados Unidos de la mano de 3 hombres misóginos, y fueron 3, tampoco fue mucho más, y tenían básicamente un interés de lucro, así como un interés por acabar con la población negra de Estados Unidos. Esos son los orígenes del derecho al aborto, por lo menos en Estados Unidos, pero sabemos que si ha llegado a Europa es porque nació en Estados Unidos. Lo que el feminismo tendría que tener como agenda en puntos prioritarios, en mi opinión, es, primero, empoderar a la mujer en su sexualidad. Si una mujer no quiere ser madre, no se puede quedar embarazada. ¿Pero por qué nos quedamos embarazadas las mujeres que no queremos ser madres? Porque no mandamos en nuestra sexualidad, mayormente manda el hombre. Entonces, el feminismo parte por educar en una sexualidad feminista, que es que manda la mujer y punto. Eso no quita que el hombre no pueda opinar, que la mujer no le deje mandar y demás, pero la sexualidad tiene que estar dirigida por la mujer y es ella la que va a decir yo voy a tener relaciones sexuales con este hombre con todo lo que pueda venir, que ya no solo hablamos de ETS, que hablamos también de un embarazo, pero desde luego el embarazo no es lo peor que puede venir de una relación sexual. Luego, segundo, la mujer no puede tener como única solución el aborto. Ante no tengo trabajo, no tengo dinero, mi marido me amenaza, mi familia me echa de casa, en la universidad no voy a poder terminar los estudios. Entonces, el feminismo tiene que dar soluciones a esos problemas y la solución no puede pasar por una intervención violenta del embarazo. Entonces, yo entiendo que el feminismo entienda el aborto como una liberación, ¿vale? Y no solo una liberación sino de lo que es la propia maternidad, sino una liberación del hombre. Porque cuando tú tienes un hijo vivo, la relación con el hombre o el vínculo con el padre de ese hijo es para siempre. Entonces vas a tener que mantener una relación con ese hombre sí o sí, aunque ni siquiera haya comunicación, pero el vínculo y la relación existen. Entonces, cuando queremos, digamos, ser independientes del hombre, cuando queremos de alguna forma tener una vida donde el papel del hombre no es importante, pues claro, en la maternidad el papel del hombre es muy importante, porque un hijo no nace si no hay intervención de 2. Bueno, quitando toda la intervención clínica que pueda haber, pero en un modo natural, si hay un embarazo es porque hay una madre y un padre. Entonces, ¿qué pasa con ese padre en todo el embarazo? ¿Qué pasa con ese padre en ese aborto? Porque aquí solo se habla de feminismo y de mujer, pero en los embarazos también está el papel del hombre. Entonces, cuando no quieres darle poder al hombre o cuando te lo quieres sacar de tu vida, pues destruir la maternidad es una forma, pero claro, estamos hablando al final de medidas que son destructivas y violentas y como tales pues traumáticas para la mujer. Entonces, para mí no es para nada una medida feminista.
De hecho, a mí me indigna mucho cuando voy a las manifestaciones del 8M ver todas esas reclamas, ¿no?, proabortistas, porque yo lo que veo al final es que las mujeres que defienden el derecho al aborto no son conscientes de lo que realmente implica el aborto. Y yo las invito a todas ellas a asistir a una de las reuniones que hago yo con las mujeres que me contactan para que vean en primera persona lo que supone para la mujer perder un hijo de forma violenta.